Como era de esperarse, le llueven críticas y burlas a Álvaro Uribe Vélez y al uribismo por el cínico comentario que hizo sobre el Papa Francisco y el caso de Uribe, que ya les vamos a comentar qué fue lo que pasó. Pero hay que hablar antes de cómo Gustavo Petro se la aplicó a los medios privados de comunicación en Colombia con la alocución presidencial que hizo en las últimas horas, donde, mejor dicho, les hizo una jugadita y les dio donde más les duele, y es que Petro utiliza a los medios de comunicación para poder contarle la verdad al país. Hubo momentos tensionantes, uno de ellos fue donde Petro no se quedó callado contra el periódico El Tiempo y Sarmiento Angulo. Presidente Petro no cumple orden del Consejo de Estado y transmite por canales nacionales Consejo de Ministros. Mentirosos. ¿Por qué la prensa tradicional de Colombia se encostró en la mentira? Esto no es un Consejo de Ministros. Consejo de Ministros tiene su formalidad, sigue después de este programa en los canales públicos. Esta es una alocución presidencial. Y si nos van a censurar las alocuciones presidenciales, entonces mejor den el golpe de Estado y veremos si ganan. Entonces no digan mentiras, la prensa no está para decir mentiras. Su misión fundamental es la verdad, señores del Tiempo, o señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, que nos está debiendo 1.800.000.000.000 de pesos guardaditos en sus bancos porque no hizo la carretera de Lobo Guerrero. Esto no es Consejo de Ministros, es alocución presidencial. Nosotros no desacatamos la justicia, la respetamos. Quienes chuzaron a los magistrados y mataron a los magistrados son otros, no nosotros. Siga, ministro. Quisiéramos que oyéramos. Queridos amigos, Petro se emberraca en vivo y en directo. Tremendo, tremendo lo que dice. O sea, Petro no se quedó pues quieto ni callado ante los titulares que, como siempre, lo hacen los medios tradicionales de comunicación para atacar al presidente Gustavo Petro, ¿sí? Está utilizando Petro una figura que le permite la ley, que es una locución presidencial. Antes las veíamos que eran súper corticas, pero hay temas muy importantes que se deben tratar en el país, sobre todo con el tema de la fiebre amarilla y diferentes puntos que el país necesita conocer, porque si lo dejan simplemente para que los medios de comunicación descontextualicen, suban las notas como se les da la gana, pues aquí Petro les aplicó una y fue en vivo y en directo, les cantó la verdad, queridos colombianos. Y este fue otro de los momentos que fue al inicio de esa locución presidencial, donde Petro habla de esa tremenda censura que le aplica desde el Consejo de Estado para que no transmita los consejos de ministros por la televisión de los canales privados, que miren lo que dice Petro, que es, mire, a usted le puede gustar o no Gustavo Petro, pero dice una gran verdad. Como ya es conocido casi por toda la población, el Consejo de Ministros ha sido censurado. No me da temor decir la palabra, esa ha sido la intención. Parece que molestaba mucho a ciertos intereses políticos y económicos muy minoritarios, pero muy poderosos en la sociedad colombiana. Y parece que desde hace muchas décadas la tradición en la comunicación social de Colombia es ocultar, es tapar, es que no se sepan verdades, para que, como una especie de modorra, de intoxicación mental, las cosas que van mal en el país, pero que generan riqueza para unos muy pocos, pues se sigan manteniendo y que el pueblo, sin darse cuenta, siga haciendo permanente un proceso por medio del cual nos hemos convertido en uno de los países más desiguales socialmente del mundo, el segundo en desigualdad del planeta entero, y donde hemos perdido valores democráticos que fueron fundamento de la
nación, de la República de Colombia, de la Gran Colombia, como ayer mencionaba. Nosotros nos fundamos sobre la base de la libertad y la democracia. Y poca libertad y poca democracia desde 1885 hemos tenido en Colombia. Prácticamente un manto que oculta, que quita la libertad hasta esclavitud tenemos ahora, y que le quita el derecho a decidir al pueblo, a pesar que la Constitución lo ordena, pues trata de oscurecer esos fundamentos, libertad y democracia, que deberían ser los signos de nuestra bandera tricolor. Sin embargo, con el hecho de censurar el Consejo de Ministros, buscaremos que la plenaria del Consejo de Estado vuelva por la Constitución del 91, no nos impide hablar, porque otras leyes que no fueron demandadas y que son de años nos permiten hacer alocuciones presidenciales, y por eso, en vez de hacer un Consejo de Ministros, decidimos hoy hacer una alocución, porque es absolutamente indispensable que la población se entere de hechos que atañen a su propia vida y a su salud. Todo lo público debe ser público, si no, ¿de dónde su palabra? Y para que todo lo público sea público y la gente tenga propiedad sobre lo público, pues la gente debe saber e informarse de qué es propietario. Pues en definitiva, queridos colombianos, el presidente Gustavo Petro le clavó a los medios privados pues una locución presidencial alrededor de 2 horas. Luego vino el Consejo de Ministros ya por televisión pública y las redes del gobierno nacional, pero habló Petro en la locución presidencial que utilizó de temas muy importantes como el tema de la emergencia sanitaria por la fiebre amarilla, ¿no? Ese decreto que expidió donde hay una reglamentación, el tema de vacunas, porque hay que prevenir, queridos amigos, que no nos agarre como el tema del COVID. Recordemos que ya después de que había un reguero de tantas personas que lamentablemente fallecieron, ahí sí intentaron hacer algo y terminaron haciendo fue negocios con la salud de los colombianos. En esta oportunidad Gustavo Petro intenta pues prevenir, tomar muchas acciones, y eso se debe hacer pues con un decreto de emergencia sanitaria, y por eso Petro explica con el ministro de Salud toda esta temática, y ahí le clavó, se la jugó con los medios privados que creyeron que Petro iba a transmitir por ahí que 5 o 7 minutos, pues no, alrededor de 2 horas, y luego vino el Consejo de Ministros haciendo trabajar a estos funcionarios hasta tarde, porque para eso fueron elegidos, si no nos lleva el carajo. Pues así debe ser, queridos amigos. Petro no se queda quieto, se la aplica, y nada, pues obviamente eso no le gusta a muchos en este país que quieren pues que todo esté censurado, que no se conozca la realidad de Colombia, en fin, para poder hablar mierda en redes sociales. Y el otro tema, queridos colombianos, es que se hacen virales imágenes de el ya fallecido Papa Francisco, que pues ha sido muy triste para la religión católica, para el mundo en general, hay que decirlo. Estas imágenes en Colombia se hacen virales luego de un comentario que hace Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Álvaro Uribe Vélez pidiéndole ayuda al ya fallecido Papa Francisco. ¿Y por qué se hacen virales? Miren. Álvaro Uribe Vélez publicó: al reiniciar estas audiencias, las audiencias que llevan contra él, pido la ayuda del Santo Padre Francisco para que desde el cielo me ayude a superar este injusto juicio promovido por políticos de la paz falsa, echándoselas a Santos, a Petro. O sea, Álvaro Uribe Vélez utilizando la muerte del Papa Francisco, queridos amigos, para pedirle ayuda. El mismo Álvaro Uribe Vélez, el mismo que lideró ese movimiento uribista que llamaban al Papa Francisco que era un comunista, castrochavista, el enviado del mal, que estaba con
con la izquierda mundial y que quería implantar, bueno, una